Abrimos la sesión con una noticia que, bueno, aunque esperada por la edad, no deja de ser un mazazo para cualquiera que ame el cine. Ha fallecido Robert Duvall a los 95 años. Uf, La fecha que se queda ya para el calendario es el 15 de febrero de 2026. Su mujer, Luciana Pedraza, lo confirmaba en un comunicado muy emotivo, diciendo que se fue en paz y rodeado de amor. una despedida serena para una de las presencias más volcánicas que ha dado la pantalla, la verdad. Es una contradicción que en el fondo define muy bien su carrera. Exacto. Y esa es la razón de nuestro análisis de hoy. No queremos quedarnos en el obituario, en la noticia sin más. Claro, Hemos reunido un artículo de Infobae que recoge el aluvión de reacciones, su biografía de Wikipedia, que es increíblemente detallada, y un clip de noticias. ajá. La misión es intentar responder a una pregunta que flota en el ambiente. ¿Por qué esta avalancha de homenajes tan personales, tan profundos, de figuras tan dispares, como Francis Ford Coppola o Viola Davis? O sea, ¿qué le hacía tan especial? Es que esa es la clave de todo. No estamos hablando de la muerte de una estrella de Hollywood al uso. No. Las reacciones nos dicen que se ha ido un maestro de actores, un pilar. Sí. Un pilar sobre el que se construyeron algunas de las mejores películas de la historia. Un artesano en una industria de productos prefabricados. Me gusta esa palabra, artesano. Vamos a empezar por ahí, por el eco de su pérdida, porque es que es abrumador. Francis Ford Coppola, con quien tuvo una relación profesional, digamos que intensa, Intensa es una buena palabra, sí. pues publicó en Instagram que era un golpe muy duro. Pero no se quedó ahí. Dijo que era una pieza clave en la historia de su productora, American Zoetrope. Eso es mucho más que un cumplido, ¿eh? Es que era la verdad. Su colaboración no fue de una o dos películas. A ver, las fuentes detallan 7 producciones juntos. 7. 7, abarcando casi 40 años. Estamos hablando de la columna vertebral del cine americano de los 70, El Padrino 1 y 2, La Conversación, Apocalypse Now. Esa lealtad, esa simbiosis creativa tan larga entre un director y un actor es algo rarísimo. Ya. Es una confianza ciega en el talento del otro. Claro, no era solo un actor a sueldo, era parte del tejido creativo. Y eso se nota en el resultado. Pero, ¿y los que estaban en las trincheras con él? Sus compañeros de reparto en El Padrino, por ejemplo. Las reacciones son muy reveladoras. Al Pacino va al grano, lo llama actor nato. Corto y directo. Eso es. Es un resumen perfecto de su técnica. Parecía que no actuaba, que simplemente era. Pero la reacción de De Niro a mí me ha llegado más, es mucho más personal. A ver. Dice, Dios bendiga a Bobby, ojalá yo llegue a los 95 años. Hay un cariño ahí, ¿sabes? Un respeto por el hombre además del actor. Totalmente. Vale, Coppola, Pacino, De Niro, sus contemporáneos. Era de esperar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y nos da una pista de la magnitud de su legado. Exacto. Viola Davis, que trabajó con él ya en 2018, en Viudas, cuando él ya era una leyenda viva, lo llama un gigante y un ícono. Uf. Y añade una frase preciosa. La grandeza no muere, permanece como un regalo. Y lo fascinante es que esa veneración trasciende generaciones. Michael Keaton, que rodó con él detrás de la noticia en el 94, cuenta una anécdota que lo dice todo. ¿Ah, sí? No habla de técnicas de actuación ni de rodajes. Habla de una conversación tranquila en el porche de Duvall, hablando de caballos. Y su conclusión es, era la grandeza personificada como actor. Qué bonito. Esa conexión humana, esa falta de ego, es lo que le convertía en un referente para actores de estilos y épocas completamente diferentes. No era una estrella distante, era un maestro accesible. Y esa grandeza, como dice Keaton, no salió de la nada. Las fuentes que tenemos nos permiten viajar a los cimientos, a un apartamento en Nueva York, donde se estaba gestando una revolución actoral, sin que ellos probablemente lo supieran. Probablemente no. Venga, vamos a meternos en harina. ¿Cómo se forja una leyenda así? Pues se forja con normalidad, y eso es lo más extraordinario. Después de pasar por el ejército, acaba en la Nehud Playhouse School of Theatre de Nueva York. Y aquí la lista de la clase quita lipo. A ver. Dustin Hoffman, Gene Hackman, James Caan. De hecho, las biografías confirman que llegó a compartir piso con Hoffman y Hackman. Para un momento, ¿te imaginas las conversaciones en esa cocina? 3 tipos que iban a cambiar la forma de actuar en el cine, probablemente quejándose de que no les llegaba para el alquiler. Totalmente.
Y aquí empezamos a ver el patrón que definiría toda su carrera. No buscaba el estrellato fácil, sino la maestría del oficio. Compartir piso con ellos no era una anécdota de famosos, era la forja de una generación de artesanos. Totalmente. Y sus comienzos fueron de currante. La biografía cuenta que para sobrevivir trabajó 6 meses como oficinista en una oficina de correos. No me digas. Cero glamour. Su carrera de verdad empieza a moverse en un grupo de teatro de verano, el Gateway Playhouse, y ahí llega el momento clave, el punto de inflexión. ¿Cuál? Su interpretación de Eddie Carbone en la obra Panorama desde el puente. Y ojo, que la historia tiene miga, porque a una de esas funciones acudió a verle el mismísimo autor, Arthur Miller. La presión. Tener al autor de la obra que representa sentado en la butaca mirándote, eso debe imponer. Desde luego. El propio Duvall lo calificó como el catalizador de su carrera. Esa actuación le consiguió un agente, le abrió las puertas de la televisión y, tiempo después, le hizo ganar un premio Obie por esa misma interpretación. O sea, fue la validación de que su método, su intensidad, funcionaba y era reconocida por los más grandes. Exacto. Y de ahí al cine. Y no a cualquier película. Su debut es en una obra maestra, Matar a un ruiseñor, en 1962. Nada menos. Haciendo del misterioso y casi mudo Burr Radley. Un papel sin apenas diálogo que depende enteramente de la presencia física. Y de nuevo, las conexiones son importantes. Consiguió el papel por recomendación del guionista Horton Foote, a quien había conocido años atrás en el Neighborhood Playhouse. Ah, claro. Todo estaba conectado en ese círculo de talento. A partir de ahí, los 60 son una década de construcción, de ir poniendo ladrillos. Papeles secundarios pero que se te quedan grabados. Por ejemplo, Es el taxista que ayuda a Steve McQueen en Bullet. Es el forajido Lucky Ned Pepper plantándole cara a John Wayne en Valor de Ley. No fue una explosión de fama, fue un ascenso constante basado en un trabajo impecable. un ascenso que nos lleva inevitablemente a 1972 y al papel que lo cambia todo. Tom Hagen en El Padrino. Claro. Su primera nominación al Oscar. De repente, todo el mundo sabía quién era Robert Duvall. Sí, pero sería un error garrafal pensar en él solo como Tom Hagen. De hecho, si conectamos esto con la imagen del artesano, la década de los 70 es la prueba definitiva de su increíble versatilidad. Es verdad. Es casi esquizofrénico. Pasa de ser el consiller frío y calculador de los Corleone al comandante estricto y un poco patético Frank Burns en la comedia negra MASH. Cierto, cierto. Y de ahí al ejecutivo de televisión sin escrúpulos Frank Hackett en Network. Y por supuesto, al teniente coronel Bill Kilgore en Apocalipsis Now. Uf, Su frase, "Me encanta el olor del napalm por la mañana", es una de las más famosas de la historia del cine, pero el personaje es mucho más. muchísimo más. Es esa mezcla de locura, profesionalidad y surrealismo, surfeando mientras bombardean una aldea. Es la encarnación de la demencia de esa guerra. Exacto. La frase es icónica porque él la hace creíble. Coppola llegó a decir que era uno de los 4 o 5 mejores actores del mundo. Casi nada. Y sin embargo, fíjate qué curioso, esa dedicación y ese éxito no le satisfacían del todo. A finales de los 70, en 1977, vuelve a Broadway. ¿En serio? ¿En la cima de su fama? Sí, sentía que el cine no le ofrecía papeles con el peso y la complejidad que él buscaba. Un actor en la cima que vuelve al teatro a buscar retos. Eso te lo dice todo sobre sus prioridades. Lo que nos lleva a los 80, una década que las fuentes describen como de altibajos, pero que le trae el reconocimiento definitivo, el Oscar. El Oscar al mejor actor por Gracias y Favores, en 1983. Y aquí vemos de nuevo al artesano obsesivo en acción. ¿Por qué? Interpretaba a un cantante de country en horas bajas, alcohólico. El estudio quería que hiciera playback. Lo típico. Pero él se negó. Insistió por contrato en que él mismo cantaría todas las canciones. Se pasó meses preparándose la voz. No me extraña que el director, Bruce Beresford, dijera que su transformación era tan creíble que le ponía la piel de gallina. Es que lo dijo textualmente, que sentía que Duvall se convertía total y completamente en la persona que interpretaba. Vamos, que flipaba con él. ¿Normal? Y lo más extraño de todo es que, como se mencionan las fuentes, ganar el Oscar no le abrió las puertas de par en par. ¿Ah, no? No se tradujo inmediatamente en un torrente de ofertas de calidad. Fue una década un poco extraña para él en ese aspecto. A pesar de ello, la cierra con un papel que él mismo consideraba uno de sus favoritos y que para muchos es una de sus cimas. ¿Cuál? El capitán Augustus Gus McGray en la miniserie Paloma Solitaria. Buah, una obra maestra de la televisión. Y con ese papel demostró que le daba igual el formato.
Pantalla grande, pantalla pequeña, lo que le importaba era el personaje. Exacto. Y no paró. La década de los 90 es una locura de actividad. Y aquí es cuando el artesano decide que si no le dan el material que quiere, se lo fabrica él mismo. Es que este es un punto crucial de su biografía. Funda su propia productora, Butcher's Grand Films, y se lanza a dirigir. El caso más claro es El Apóstol, de 1997. ¿Vale? Escribió un guión sobre un predicador pentecostal con un lado oscuro, un personaje complejísimo. Ningún estudio de Hollywood quiso saber nada del proyecto. ¿Y eso? Les parecía demasiado arriesgado, poco comercial. Básicamente era un drama religioso denso sin estrellas más allá de él. No encajaba en ninguna fórmula. Vale, entiendo. ¿Y qué hizo? ¡Qué barbaridad! El resultado. La película fue un éxito de crítica y le valió su enésima nominación al Oscar como mejor actor. Es la demostración definitiva de su fe en su propio arte. Esto también nos habla de un hombre de principios muy firmes, y eso me lleva a otra anécdota famosa, su ausencia en El Padrino 3. Mucha gente se preguntó por qué no estaba Tom Hagen. Y las fuentes lo aclaran. Fue una cuestión de respeto profesional. Una cuestión salarial, sí, pero no de codicia. Coppola le ofreció $1 millón, pero Al Pacino iba a cobrar muchísimo más. ¿Cuánto más? Se habla de entre 5 y 8 millones. Y el argumento de Duvall, citado textualmente, fue: si a Pacino le pagan el doble que a mí me parece bien, pero no 3 o 4 veces más. Claro. No se consideraba un actor secundario en esa saga, y exigió que se valorara su contribución. Como no lo hicieron, se retiró. Hay que tener mucho carácter para decirle que no a El Padrino. Carácter y principios, desde luego. En el plano personal, las fuentes también nos dibujan a un hombre interesante. Se casó 4 veces, no tuvo hijos, y la historia de cómo conoció a su última esposa, la argentina Luciana Pedraza, parece sacada de una comedia romántica. Totalmente. Todo por culpa de una floristería cerrada. El destino, o un panadero con buen horario, le cambió la vida. Él quería ir a una floristería en Buenos Aires. Estaba cerrada y entró en la panadería de al lado. Y allí la conoció. Esa relación con Argentina acabó siendo fundamental para él en la última etapa de su vida. Porque no se limitó a ser la pareja de una argentina, ¿no? Se sumergió en la cultura. Por completo, aprendió a hablar español con fluidez, pasaba largas temporadas allí y se enamoró perdidamente del tango. ¿Del tango? Pero no como un aficionado, ¿eh? Se convirtió en un bailarín consumado hasta el punto de que montó su propia academia de tango en Estados Unidos. Y toda esa pasión la volcó en su segunda película como director, Assassination Tango. Anda. Que rodó en Buenos Aires y que protagonizó con Luciana. De nuevo, el artesano usando sus experiencias vitales para crear. Es que nunca paró. Siguió trabajando hasta el final. Su última nominación al Oscar fue por El Juez en 2014, con 84 años. ¿84? Se convirtió en el actor de más edad nominado en la categoría de reparto. Y sus últimos créditos son de 2022. Estuvo 7 décadas en activo. Es una carrera monumental. Sin altibajos de popularidad, solo una línea constante de excelencia. Totalmente. Y con esto creo que podemos empezar a responder la pregunta del principio. Hemos perfilado a un actor que era venerado por sus compañeros, de todas las generaciones, un artesano que se construyó a sí mismo desde el teatro neoyorquino. Y que nos dejó una galería de personajes inolvidables, complejos y radicalmente distintos entre sí. Exacto. Un hombre que se entregaba a su oficio de una forma casi mística. Un artista completo que aprendía a cantar, a bailar tango o se jugaba su propio dinero para dar vida a los personajes en los que creía. No era una estrella que esperaba en su caravana, era un trabajador incansable del cine. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Recordando esa cita del director Bruce Beresford, que decía que Duvall tenía la capacidad de convertirse total y completamente en la persona que interpretaba, se plantea una pregunta inevitable. A ver. Si pensamos en la cantidad de vidas que habitó en la pantalla, un abogado frío, un coronel mesiánico, un predicador atormentado, un cowboy nostálgico, incluso Stalin, ¿qué parte del auténtico Robert Duvall quedó impresa para siempre en esos personajes? Buena pregunta. Y quizá más interesante aún, ¿qué fragmento de cada una de esas almas de ficción se llevó él consigo hasta el final?